Tardes, queridos hermanos, padres de familia. Bienvenidos a su programa Nuestra Fe Católica que ofrecemos desde esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Fíjense, amigos, que hoy nos convoca una de las misiones más hermosas, pero también más desafiantes que Dios nos ha encomendado. ¿Estarán de acuerdo? La educación y formación de nuestros hijos. Fíjense, el Concilio Vaticano II nos recuerda con firmeza que los padres somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos. Esto es, pues, una tarea sagrada que difícilmente puede ser suplida por alguien más. Pero vivimos tiempos complejos. La edad de la inteligencia artificial, la hiperestimulación digital, las corrientes ideológicas que confunden la identidad humana. Y a veces esta cultura pareciera premiar la fragilidad y el egoísmo, y pues nos plantea retos de verdad monumentales en el día a día. Muchos padres de familia nos debatimos hoy entre las exigencias laborales fuera del hogar y el profundo deseo de transmitir a los hijos valores y principios, obviamente sin caer en imposiciones que los alejen de nosotros. Bueno, pues para iluminar este camino desde la ciencia de la conducta humana, pero también uniéndolo a la riqueza de nuestra fe católica, nos acompaña nuevamente un gran amigo de la casa. Él es el psicoterapeuta Jesús Mendoza, con quien continuaremos profundizando en estas herramientas prácticas para, pues, hacer de nuestros hogares un lugar de encuentro, ¿no? Muchas gracias, querido Jesús, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? El placer es mío, realmente gracias por esta oportunidad, por este espacio nuevamente, para compartir con nuestros radioescuchas, con todos los que nos están viendo en sus dispositivos móviles y todo. No es para mí compartir siempre todo o lo poquito que sé con ustedes. Y realmente el que me acompaña una gran amiga, pues creo que hace más ameno esta tarde. Ay, muchísimas gracias, querido Jesús. Pues fíjate, Jesús, bueno, primero vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, que es fuerza y que es luz, para que nos ilumine en esta tarde, ¿no? Si gustan meditarlo en su corazón, esta oración de ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ay, muchísimas gracias. Jesús, pues como te decía, es un tema de verdad difícil. Mira, yo siempre he dicho que recibir un hijo de verdad es un don de Dios. No nada más eso, creo que es el máximo don que Dios puede brindarnos. A lo mejor sueno como, no sé si presumida con el tema, egoísta tal vez, pero para mí que es el don más maravilloso que Dios puede darnos, la paternidad. Pero sin embargo, también, pues como les decía, es todo un reto, ¿no? A lo largo de los años, yo he escuchado a muchas personas lamentarse que nadie nace sabiendo ser papá o nadie nace sabiendo ser mamá. Incluso dicen, es que qué lástima que los hijos no traigan un manual bajo el brazo, ¿no? Entonces, Jesús, desde la psicología católica, ¿cómo se construye una verdadera preparación para la paternidad? ¿Cuáles son esas cosas clave que los padres de hoy debemos aprender o quizá desaprender para sanar nuestras heridas, para no repetir errores y para crear hijos integralmente sanos? Wow, una pregunta muy fuerte, ¿no? Porque, como bien dices, nadie nace con un manual bajo el brazo. Siempre he dicho que es muy importante una escuela para padres y que para el desarrollo del niño no existen recetas de cocina. Y lo decíamos en la anterior sesión. ¿Por qué no hay recetas de cocina? Porque cada familia es única, porque cada niño es único. Entonces, como es único, como Dios nos hizo únicos, se atienden de manera distinta. Sin embargo, ¿qué nos dice la iglesia? No, la iglesia ha insistido en que educar es una vocación y una misión, no simplemente una misión biológica, como muchos creemos que el ser padres solo tenemos el título por llegar a concebir un bebé. No, se concibe por una vocación y una misión, ¿no? Y antes de preguntarnos cómo podemos hacer para no generar estas heridas, para generar el propio desarrollo integral, creo que primero tendríamos que voltear nuestra mirada hacia la pareja, hacia donde se constituye todo, ¿no? Conocer la propia historia psicológica del desarrollo y la teoría del apego en nosotros
pues nos va mostrando varias luces de todas nuestras experiencias parentales que tuvimos en nuestra propia infancia y que nos han generado este matiz del cómo ser papás, ¿no? Al final de cuentas, nuestra primera experiencia con la maternidad y la paternidad son nuestros padres, ¿no? Y a veces nos ponen una vara muy, muy alta y a veces muy, muy baja, ¿no? Dependiendo de cada contexto familiar. Sin embargo, es aquí donde se concibe realmente la estructura, el desarrollo integral del niño. Es aquí donde parte esto. Si una pareja está bien, todo está bien, ¿me entienden? Antes de empezar a identificar esta parte del desarrollo en el niño, en cómo lo educo, en cómo esto, tenemos que empezar a vernos a nosotros como familia, como pareja. Y en algunos aspectos existen familias monoparentales que nada más están constituidos por la mamá o a veces por el papá, también funciona de la misma manera. Esto no nos aísla, ¿vale? Y aquí creo que tendríamos que estar desaprendiendo algunos mitos culturales. Creo que uno de los mitos culturales más fuertes que hoy nos enfrentamos con la New Age, con varios conceptos que encontramos en nuestras redes sociales, es que lo importante, y lo dicen así tal cual, lo importante es que mi hijo sea feliz, ¿no? Ese se vuelve un objetivo. Y creo que para favorecer el desarrollo integral de un niño, este mito hay que hacerlo a un lado, ¿no? Porque muchos le quitamos el que se vaya desarrollando conforme a la frustración, al resolver conflictos, y eso, cuando le quitamos esta frustración, el resolver conflictos, le coartamos el desarrollo en sus propias fortalezas, ¿no? Recordemos en Hebreos 12, dice, ¿no? El Señor corrige a quien ama. Y también como nosotros como padres tenemos que concebir ellos. O sea, muchos queremos que nuestros hijos sean felices, que no sufran, pero lo vemos como un grado, como un estadio, a un lugar donde tenemos que llegar, ¿no? Por una cuestión económica, una cuestión de infraestructura, una casa más grande, esto y el otro, y lo vemos de esa manera, pero no lo vemos como un estado que a pesar de las dificultades, que a pesar de las enfermedades, se puede concebir ser feliz, ¿no? Y eso nos invita a nuestra fe, eso nos invita a nuestra iglesia, es el estado completo de bienestar, ¿no? Aunque exista la enfermedad, aunque existan estos problemas, o sea, decía el Señor, ¿no? Les dejo una paz, la paz que no es de este mundo, ¿no? Y hay que recordarlo siempre. Y este mito cuarta y daña esto. El hecho de decir que queremos nada más que nuestro hijo sea feliz, le quitamos esta parte del aprendizaje, porque el ser feliz, creemos que a veces cuando se frustra porque no consigue algún juguete, algún dulce, algún caramelo, algo que quiere en el momento, dándole estos placeres inmediatos, lo estamos dañando, sin darnos cuenta que también lo estamos enseñando a ser tolerantes, a esforzarse, a trabajar por ello, ¿no? Otro mito que hemos identificado en la parte de la experiencia clínica es el debo ser amigo de mi hijo. Creo que es uno de los horrores más grandes, ¿no? Y creo que te ha tocado escucharlo, ¿no, mi querida Luvia? Demasiadas veces, demasiadas veces. Eh, este mito viene desde, o es un mito anglosajón, ¿no? Existe un libro que se llama La psicología del mexicano y otros, muchos más estudios que se han hecho, ¿no? Referente a cómo percibe el mexicano su realidad, al cómo percibe el mexicano, el latino, su propia familia, la estructura, ¿no? En los años 80, 70, por ahí, se empezó a poner de moda esto de que a los meses de nacido, primer mes, segundo mes, se mandaba al bebé a un cuartito, ¿no? Ya aparte, ya todo esto. Sin embargo, nuestra gente en algunos aspectos lo empezaron a adoptar, pero nuestra cultura es muy familiar, mucho de concentrarnos en un solo punto, aunque estemos así en bolita, pero estamos ahí, ¿no? Y a veces los niños no se separan de la recámara de los papás hasta que ya se vuelven
preadolescentes, ¿no? Hasta que ellos se sientan incómodos, no hasta que los papás se sientan incómodos, ¿no? ¿Qué ha favorecido eso? Que hay un desarrollo integral, familiar, que hay un vínculo cercano. Por eso el latino es muy sociable, no es de cumpleaños de Juanito, cáele, primos, todo, toda la bolísima, ¿no? Todo, todo, todo. Sin embargo, en la parte anglosajona no es así. Nada más se concibe al papá, la mamá y uno que otro hermano y hasta ahí se quedó, ¿no? Para esto, muchos de nosotros coartamos nuestras redes de apoyo, ¿no? Cuando no integramos a nuestra familia, a veces no sabemos también ante una dificultad a quién pedir ayuda, ¿no? Muchos de nosotros nos acercamos a nuestra familia cuando estamos viviendo distintas dificultades. Ese es el calor latino, ese es el calor del mexicano, ¿no? Y el debo ser amigo, el amigo de mi hijo es igual una idea anglosajona, una parte nórdica también, donde se concibe que ya no debemos de educar, sino a veces ser permisivos también con ellos, ¿no? Cómplices, ponerlo a nuestra altura, como un nuestro igual. A veces nosotros lo queremos subir a nuestro nivel y no bajarlo, ¿no? Porque nos cuesta trabajo y no entendemos la maduración mental, no entendemos la maduración psicológica, no entendemos la maduración biológica, o sea, no concebimos esto y nada más percibimos lo que entendemos por amigo, porque el amigo, para cada persona, el concepto amigo es totalmente distinto, ¿no? Para unos es un alcahuete, para la palabra amigo viene también del griego, me parece que es como crecer en el corazón, deriva de esa palabra, ¿me entiendes? Entonces, un amigo, una persona que realmente es amigo, va a ayudarte a crecer siempre, no te va a ayudar a solapar tus fechorías o te va a encubrir, ¿no? Entonces, un papá no debe ser amigo. Nuestro deber como padres es educar siempre, guiar, ¿vale? Eso no quiere decir que se guíe o se eduque con golpes, ¿no? El otro mito que concebimos muchas veces o que llegamos en este caso, a producir por nuestros propios labios es, mis hijos deben tener lo que yo no tuve. ¿Cuántas personas, no? ¿Cuántas personas? Y, y para muestra un botón, ¿no? Hace unos meses, un par de meses, tenía la oportunidad de andar conmigo una tienda departamental, ¿no? Una de las más reconocidas aquí en nuestra ciudad. Y, y mi hijo, como ahorita está muy apasionado por el fútbol, digo, papá, quiero este conjunto, ¿no? Era un conjunto deportivo. Y vio el precio y dijo, y si nos vamos a un lugar más barato y así puedo comprar varias mudas de ropa. Y pues en ese momento dije, wow, ¿no? O sea, qué niño tan maduro, porque yo de niño no lo hubiera percibido así, ¿no? O sea, yo honestamente no lo hubiera percibido así. Yo me hubiera sentido limitado y bueno, un sinfín de cosas. Pero si yo me sintiera herido en ese momento económicamente, no dignificado, no nada, eso, tuviera o no tuviera la parte económica, es hijo, agárralo, tómalo, ¿no? O sea, pero él lo concibió de otra manera, ¿no? Lo concibió y lo percibió, dijo, a ver, con ese mismo precio me alcanza para tanto otros tipos de accesorios, ¿no? Y se me hizo muy bien, ¿no? Pero muchos de nosotros, al no identificar nuestras heridas como padres, les heredamos esas heridas. Por eso les digo, antes de empezar a distinguir digamos, qué errores podemos cometer, tenemos que vernos a nosotros como pareja, ver qué constructos, qué valores queremos educar o, digamos, en este caso, heredar a nuestros hijos de los que nos heredaron nuestros padres, ¿no? Tener esta plática. Muchos de nosotros como pareja no hacemos eso. Nos embarazamos y hay que Dios nos ayude y nos ilumine y ya, no, vamos. Ahí. Pero nunca nos ponemos de acuerdo a ver qué reglas vamos a poner, ¿no? ¿Qué objetivos queremos con nuestros hijos? ¿Qué queremos enseñarle? ¿Cómo le vamos a enseñar la cuestión de nuestra fe, la cuestión de los valores, esto, el otro, aquello, ¿no? ¿Cómo les enseñamos el trabajo, el esfuerzo? Esto de mis hijos deben tener lo que yo no tuve, o sea, no tienen idea cuántos pacientes que me toca acompañar, que son parejas
me llegan a mencionar esto, es que como yo no tuve cumpleaños, es que como a mí no me hicieron esto, es que como yo no tuve esto, ahora se los estoy dando manos llenas, ¿no? Y les quitamos este valor del esfuerzo y del trabajo, lamentablemente, ¿no? Y yo hasta ahorita no conozco que por una situación económica existe una cuestión traumática anímicamente, ¿no? Que digan, ah, pues yo me traumé porque no tenía una fiesta de cumpleaños, tal cual, no. O sea, ¿de dónde deriva esta situación económica? A veces es porque mis papás, como no teníamos, tenían que trabajar, tenían que irse. O sea, la ausencia, la permanencia, ahí sí se ve la cuestión traumática, ¿no? Pero no como es que yo quería unos Jordan y me compraron unos Delmo, ¿no? Del montón. O sea, no me ha tocado a mí, al menos algún hermano terapeuta que me pueda decir, ay, no, pues a mí sí, pero a mí en la experiencia personal no me ha tocado, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a reconocer estas heridas que como pareja tenemos, como persona individual tenemos, para no heredarla, porque muchos de nosotros también heredamos estas frustraciones, ¿no? Como no tuvimos, queremos que nuestros hijos tengan lo que no tuvimos y heredamos estas frustraciones, la apariencia, digamos, el no tener límites, la injusticia, bueno, un sinfín de cosas. Por eso, importante empezar a reconocernos como pareja primero, qué queremos mostrarle a nuestros hijos, qué queremos heredarles, ¿no? Y bueno, uno de los puntos también más importantes es la autorregulación emocional. O sea, muchos de nosotros generamos heridas muy grandes o a nosotros nos hicieron o que generaron heridas muy grandes que hasta el día de hoy nos ha costado trabajo olvidar o sanar, ¿no? Esas heridas que muchas veces se provocaron en un arrebato emocional, que la mamá o el papá venían de una jornada laboral estresante, se habían peleado y pum, 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 y de repente encuentran a los niños aquí jugando, haciendo el relajo, de repente se suben a la espalda y como no se pudo desquitar con el primero que se le cruce, ¿no? Y empiezan este vómito verbal, emocional, ¿no? Que el niño ni siquiera por aquí tenía la culpa, ni siquiera tenía esa responsabilidad, pero como no nos sabemos autorregular, ¡pum! Lo único que queremos es vaciarnos con quien sea, con la pareja, con esto, con el otro, ¿no? A veces, pero con los hijos, ¿por qué con los hijos? Porque muchas veces ellos les enseñamos a callar, a no responder, y ellos asumen que es su responsabilidad, ¿no? Y eso, si hacemos un poquito de memoria en nuestro pasado, nos pasó a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, es importante la autorregulación emocional, ¿no? Construir un matrimonio sólido, como les decía yo, es importante. Acuérdense que la familia nace desde el sacramento del matrimonio y no al revés, ¿eh? No al revés, que lo hagamos distinto es diferente. Que entre todos los errores y tropiezos, hagamos primero la familia y luego el matrimonio es distinto, ¿no? Pero la familia nace desde el sacramento del matrimonio, desde ahí. Es un sacramento porque también da gracia, ¿me entiende? Genera la gracia de salvación, esto y el otro. Que algunos padres, creo la sesión pasada o la anterior, no me acuerdo, hablaban de la cuestión de la nulidad y todo eso. Bueno, explicaban toda la complejidad del sacramento del matrimonio. O sea, para nosotros los católicos nos los tomamos en serio porque es algo que realmente importa. O sea, pero aquí muchos de nosotros, antes de consolidar la familia y la educación de los hijos, nos preocupamos más, y eso lo manejamos mucho en la pastoral de la salud de aquí en Oaxaca, nos preocupamos más por la boda antes que por el matrimonio, ¿no? Y creo que ahí deberíamos estar empezando a reconocer qué nos duele a nosotros como pareja, qué queremos heredar, cuáles son nuestros objetivos con nuestros hijos, cómo vamos a repartir nuestras responsabilidades para que estos objetivos se logren y bueno, empezar este caminar acompañado. Siempre la iglesia es muy rica, demasiado rica para empezar a acompañar a los padres. El problema es que tampoco nos damos a la tarea a buscar. Híjoles, Jesús, cuántas cosas tan interesantes nos dices. Primero, eso de vencer los mitos. Eso me parece de verdad una cuestión, pues,
muy difícil, sinceramente, porque nos hemos dejado guiar por este tipo de corrientes. Hay una serie de televisión que me gusta mucho, sinceramente, se llama The Middle, una familia modelo, es una serie estadounidense de hace como 15 años, pero cuando llegaba la esposa con estas ideas, me dice, le decía el marido, ¿qué nuevo libro leíste ahorita? ¿O qué nueva onda traes de alguna revista, de algún programa de televisión, ¿no? Pero sí tan importante, o sea, porque hemos ido adoptando, haciendo como, más bien, queriendo hacer propias estas tendencias como eso, ¿no? De que mi hijo sea feliz, eso es lo más importante, ¿no? Para eso vino a este mundo, para ser feliz. Que ser amigo de mi hijo, ¿no? Por ahí escuché a algún psicólogo decir, ya hace varios años, ¿no? El ser amigo de tu hijo es dejarlo huérfano, porque entonces ya no estás asumiendo la figura de papá o de mamá, ¿no? También eso de, Exacto. híjoles, eso de que tenga lo que yo no tuve. Mira, yo hace años les decía, está bien si quieres que tenga lo que tú no tuviste, pero dale lo que sí tuviste. Porque fíjate, Jesús, nosotros hace algunas décadas, sinceramente, y de verdad que no, miren, no quiero entrar en polémicas ni decir que lo de antes era mejor y lo de ahora no. O sea, hay muchas cosas que gracias a Dios han ido mejorando en esta vida. Pero mira, antes hay una cosa, y también no es por ser presumida, pero la mamá estaba en casa, Jesús. Entonces, para mí, eso significaba, mira, llegar de la escuela y saber que tu mamá estaba en casa esperándote con tu comida favorita, tu sopita, si fuera algo súper sencillo, unos huevitos, pero hechos por mamá, y que mamá iba a estar al pendiente de que hicieras tu tarea, de que te bañaras, de que salieras a jugar con tus amigos. Nosotros teníamos libertad, podíamos salir a la calle a jugar hasta largas horas de la noche, hasta que ya empezaba a oscurecer y ya los papás Oscurecer. iban de la oreja casi por nosotros. Podíamos tener la libertad de irnos caminando al colegio, a la escuela, entre amigos. Esas libertades, esas casas grandes, esas familias extensas, son tantas cosas que ya no tenemos. Algo también que ya no tenemos, los niños, la atención de sus papás. ¿No? El pensar que estamos a veces con los hijos y por ahí decía alguien, oye, pero escúchame con los ojos también, ¿no? Porque estamos con Claro. el celular y supuestamente escuchando al hijo, pero estamos aquí. Y obviamente tenemos mil cosas que hacer. Mira, cuando a mí por ejemplo, lo platicaba yo con un amigo sacerdote, cuando dijeron de que si ya querían abrir el sacerdocio para las mujeres, yo les dije, por favor, ya no más, las mujeres ya no podemos. O sea, para empezar, esto es algo, y por favor lo dejo muy claro, es una institución divina, como el resto de los 7 sacramentos, el sacerdocio, y es para los varones. A las mujeres nos dio otras, bueno, la bendición de ser mujer, como dice el eslogan de este programa, de este canal, de esta plataforma, tenemos el privilegio, es un privilegio ser mujer, pero no nada más de engendrar. ¿A quién se le apareció Jesús resucitado? A una mujer y la mandó a ser apóstol de los demás apóstoles, Apóstol, ¿no? apóstol, Está, apostolor. exacto. Y luego, las mujeres, les digo, ahí tenemos al ejemplo de María Santísima, o sea, María Santísima seguramente pudo haber cambiado, convertido el agua en vino, pero se lo dejó a su hijo, ¿no? Y así yo pienso que es así como le dijo Jesús cuando va con San Juan y le dice que quería ser bautizado y le dice, no, Señor, eres tú el que debe bautizarme a mí, le dice Juan a Jesús. Le dice, no, porque debemos seguir el debido orden, así es lo correcto. Fíjate que Entonces, ahí te robo la palabra, mi querida Lubia. Se me hace interesante el cómo estás percibiendo a la mujer, ¿no? Sobre todo porque, en la cuestión que decías, ¿no? Cuando estaban diciendo que quisieran que mujeres lograran, bueno, ser sacerdotes, esto y el otro. Muchas veces, y no en ese tema, sino en muchos más, a veces nos encontramos no solamente a mujeres, sino hombres también, a personas heridas, heridas desde su dignidad. Por eso les decía yo ahorita, a ver, hay que empezar a ver qué nos está doliendo antes de empezar
a generar, es más, antes de decir sí en el altar, primero en el noviazgo, ¿no? O sea, el noviazgo es para conocerse, el noviazgo es para esto, es para lo otro, empezar a ver nuestras dolencias. Cuando tenemos una identidad herida, todo nos lastima y todo nos duele, hasta lo que es la luz, hasta la propia luz. Por ejemplo, siempre hago este ejemplo con algunos usuarios. Imagínense que estamos dentro de una habitación oscura y de repente, ¡pum!, encienden la luz, nos lastima, es así, ¿no? Cuando estamos heridos, todo, hasta la propia luz nos hiere, nos lastima, nos empieza a ofender esto y el otro. Y aquí hay que saber distinguir nuestra propia identidad. En la cuestión de la iglesia y bueno, todo lo que estamos mencionando ahorita, hay que distinguir nuestra identidad. No recuerdo ahorita el nombre del santo, pero decía que encontrarse con Dios es encontrarle también tu propio sentido a la vida y el propio sentido te lleva a encontrarte contigo mismo. Eso es el quién eres, el que eres. Eres el hijo amado de tu padre, ¿me entiendes? Y ya cuando empiezas a percibir esto, ya no te puedes percibir desde la herida, desde la poca dignidad de esto y el otro, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de la presencia materna y todo, me recordó, porque me toca acompañar, te digo, a varias personas de diferentes estados y me ha tocado varias experiencias. Justo me tocaba escuchar una historia de algunas familias en Estados Unidos, ¿no? Muchos se van para mejorar la calidad de vida de la familia, ¿no? Mandan también por la mujer, por los hijos y se los llevan. Tal vez mejora la calidad económica, la parte de la infraestructura, pero por los que estaban, por los que luchaban, resulta que ya no están, ¿entiendes? Y la presencia desaparece, porque agarran doble turno, porque esto, porque el otro. Entonces, empiezan a generar y a trabajar para que terceros eduquen a sus hijos, ¿no? Entonces, se pierde el objetivo principal, porque el objetivo era la familia, pero en el propio caminar se pierde por la propia necesidad, porque no concebimos, no percibimos. Y es aquí importante empezar a distinguir la parte importante de la presencia, ¿no? La parte importante de la presencia tal vez paterna, materna. Hoy las situaciones económicas a veces no son muy favorables y pues lastimosamente tanto mamá como papá se tienen que ir a trabajar, ¿no? Sin embargo, no, vuelvo a lo mismo, no hay una organización. Nos vamos y ahí creemos que el niño se va a adaptar, creemos que el niño nada más con darle casa, vestido y sustento, ya lo tiene todo. Y no es así, no es así. Históricamente, clínicamente, psicológicamente, se han realizado varios estudios y es aquí donde encontramos que el desarrollo afectivo nunca, nunca, nunca va a poder ser sustituido, tal vez por alguna pantalla, por algún celular, ¿no? Que ahorita nosotros empezamos a ocupar mucho a que cuiden nuestros hijos la pantalla, la tablet, el celular, esto y el otro. O sea, ahí no existe esta parte de correlación, de integración, de vínculo afectivo. Perdón que estaba yo en silencio. Sí, pues justamente eso, ¿no? Que mencionas, este tema de que pues hoy vivimos en una época donde de verdad que las pantallas, las redes sociales, incluso pues ahora lo de moda, ¿no? La inteligencia artificial, pues ocupan cada vez más espacio en esta vida familiar. Y no solamente con nuestros hijos, con nosotros mismos, los papás. Desde tu experiencia y pues esta psicología católica, ¿qué necesidades emocionales de los hijos solamente pueden ser satisfechas por la presencia real de los papás? ¿Y qué consecuencias observas cuando esa presencia es sustituida por la tecnología? Híjole. Wow, wow, wow. Ahorita que decías parte de la inteligencia artificial, la IA, eh, siempre he creído que el Señor nos inspira, pero a veces nosotros, en vez de inspiramos, nos perdemos, ¿no? Y me acuerdo de una conocida que me dijo, es que tomé la decisión de separarme gracias a la IA,
porque me aconsejó esto y el otro. Y yo dije, ¿qué? O sea, ni siquiera fuiste a terapia, ni siquiera esto y el otro. Hay que conocer qué hacemos. Hasta la IA tiene prompts, tiene esto, tiene el otro. Hay muchas personas que hoy en día ya han llegado al suicidio, a esto, al otro, por la cuestión de la IA, ¿no? Me acuerdo de uno que decía, ¿no? Eh, que el suicidarse era como salir de esta coraza y que iba a florecer y bla, bla, de manera poética. ¿Por qué? Porque la IA muy pocas veces te lleva a la contra, te lleva a razonar. Siempre es muy complaciente en todo, ¿no? Entonces, pues fue por eso la separación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, siempre, siempre, con todo. Toda la tecnología para mí, bueno, que también antes me adentré a estudiar ingeniería, para mí es una buena herramienta, ¿no? Una buena herramienta. A mí me generaba mucha admiración cuando yo empezaba a hablar, a escuchar de la inteligencia artificial, cuando estuve ahí hace como 12, 13 años, pero siempre digo, cuando se utiliza para el bien, perfectísimo, perfectísimo para construir, pero no para esto, no para tomar decisiones tan importantes como es la separación de una familia, el desarrollo de tu hijo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias cuando no hay un vínculo? Creo que una de las principales aspectos que se logran dañar es el menor desarrollo de la regulación emocional. Eh, Cuando un niño interactúa mucho con las pantallas, carece de esta regulación emocional porque muchos papás, lamentablemente, no vamos a juzgar a nadie ni botar pedras, pero es de, empiezo a llorar, ten, estoy con los compadres, ten, vino la visita, ten, esto y el otro, pam, 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 pam. Ahora, se lo quito y empieza el berrinche, ¿no? Se lo doy nuevamente, pam, 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 pam. Y entonces el niño empieza a entender, a distinguir que ante más llanto, más respuesta tiene, mejores respuestas. ¿Cuál es su respuesta favorable del niño? Tener una pantalla, tener un dispositivo móvil, ¿no? Mientras más agresivo sea esa rabieta, más rápido lo tiene. Y empieza a distinguir, a ver, si mis papás están rodeados de más personas, pues la presión es más rápida, lo obtengo más rápido. Y empiezan a distinguir eso, ¿no? Entonces, una de las afectaciones más grandes en los dispositivos móviles es la falta de regulación emocional. ¿Por qué? Porque también derivado a esto existe una correlación, porque también el uso excesivo de las pantallas se muestra también en los padres, ¿no? Cuántas veces los papás llegan de trabajar y en vez de interactuar con el niño o la madre, esto es de, me encierro en el baño y ahí estoy 40 minutos, pum, 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 pum. Vamos a comer y pum, pum, espérame tantito, pum, pum, y tú, sí, ajá, sí, sí, sí. O sea, no tienes idea de la cantidad de padres cuando están en el parque, están con el celular. O sea, posteando tal vez que sus hijos son lo mejor o su mayor tesoro en el mundo, pero están ahí, mientras que el niño está, papá esto, mamá esto, papá lo otro, mira esto, mira aquello, y pum, 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 ¿no? Y entonces también el propio adulto no se autorregula, lo decíamos hace ratito, y como no lo sabe el adulto, también lo hereda, derivado también de esta cuestión de las pantallas, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos decir que una de las principales afectaciones sería la falta de regulación emocional. Cuando tenemos una buena regulación emocional, también tenemos un buen autoestima, porque también conocemos nuestra identidad, porque empezamos a distinguir, a ver qué tenemos, qué nos está pasando, me siento triste, me siento enojado, empiezo a distinguir qué lo originó y también empiezo a distinguir cómo resolverlo. Empieza también la maduración para la resolución de conflictos, cosa que no existen con estos peques, ¿entiendes? Entonces, es una de las grandes afectaciones en el uso de dispositivos móviles. Existe también algo que llamamos corregulación, que es esta parte de que el niño empieza a distinguir o identificar que un papá que tiene regulación emocional, que sabe contenerse, que sabe relajarse, lo hereda también con el niño cuando empieza a hacer estas rabietas, esto y el otro,
lo ayuda a contenerse, ¿no? Lo ayuda a respirar, a relajarse, esto y el otro. Pero para ello el papá también debe de saberse regular, porque no lo único que hacemos es ya cálmate. Y empezamos a contar, ¿no? Uno, dos, y empezamos con eso, ¿no? Es distinto, es complicado. Entonces creo ahí que las afectaciones más grandes son la cuestión emocional y por eso encontramos a tanto loco hermano que anda en la calle, que te avientan el carro, ya se quieren bajar a los golpes, esto y el otro, no recuerdan a nuestro progenitor, ¿por qué? Porque no existe esto. Hay un empobrecimiento también de la empatía. Cuando hay una interacción entre persona y persona, empezamos a distinguir que se genera la empatía, el ponernos en los zapatos de otro, como se dice popularmente, ¿no? El querer saber qué siente, el empezar a reconocer y leer facciones. A ver, está un poco triste, se ve preocupada, se ve muy contenta. Oye, amiga, Lubia, ¿estás bien? Tú siempre eres muy risueña, esto y el otro, hoy te veo muy callada. ¿Qué pasa, no? Esto se genera en la propia interacción y muy difícilmente los niños pueden reconocer esos rasgos en otras personas cuando no existe esta interacción, ¿no? La poca habilidades sociales, la seguridad para presentarse en público, la seguridad para hacer amigos, la poca seguridad y la falta de, como les decía yo, la regulación o resolución de conflictos, toda esta parte también se ve afectado. Queremos que nuestros hijos sean amigueros, tengan estas habilidades, puedan pedir ayuda, pero los coartamos, ¿no? Es como que siéntate ahí, te vas a caer. Eso, el otro, mejor ten el dispositivo, pam, pam, pam. Y ya cuando los vemos en el recreo o cuando los vemos en otras actividades extraescolares, resulta que son de esos niños que nada más están sentaditos, ¿no? Y todos los vamos y los regañamos que por qué no hacen amigos, cuando no les hemos generado estas habilidades, ¿no? Cuando tampoco lo ven en nosotros. Bueno, esas son como una de las dificultades. Existe otra que es creo yo, una de las más grandes, que es la falta o la carencia de la construcción de la identidad. A ver, en la infancia, eh, nosotros somos como una esponjita. Empezamos a recibir valores, constructos, la forma de la percepción del mundo, el cómo lo vamos a ver, la manera espiritual, el cómo lo vemos, si lo vemos hermoso, lo vemos nostálgico, empezamos a distinguir cómo se resuelven ciertos conflictos, empezamos a percibir qué es bonito, qué es bello, qué es feo, qué incomoda, empezamos a escuchar todo eso, ¿no? No, por el programa no puedo decir estas palabras que me ha tocado escuchar, pero así no, qué desagradable día, no hace mucho calor. Ahí ustedes pónganle las palabras coloquiales, ¿no? Igual cuando llueve, ¿no? Esto y el otro, y entonces, y ahí el niño está, se está armando, está absorbiendo todo, pum, 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 pum. Cuando llega la adolescencia, algo que se empieza a generar es la construcción de la identidad. Ahí empieza a hacer sus filtros, a ver, papá, tú tienes estas creencias, tú ves el mundo de esta manera, pero yo lo quiero ver de esta manera, ¿no? Pero empieza su conflicto, a ver, esto me enseñaron, esto no me enseñaron, pum, 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 y formo mi identidad. Y ahí empiezan a crecer, ¿no? Cuando no existe esto, ni siquiera existe una crisis, alguna parte de reflexión, llamémoslo así, de metacognición, donde el niño empieza a preguntarse, ¿qué onda con mis creencias? ¿Qué onda con esto? Van como un borreguito, van como un borreguito. Y es ahí donde medios de comunicación, redes sociales, les dan una identidad, porque no se la formaron ellos, ¿no? Es muy fácil que pierdan el rumbo o después sean ajenos a lo que nosotros creamos, la forma de vivir, pero tampoco les generamos esta parte, ¿no? Entonces, una de las dificultades también más grandes de esta falta de vínculo con una persona es la falta de la construcción de la identidad, ¿no? Entonces, creo que estos son los tres aspectos, porque un dispositivo móvil no puede sustituir lo que es una estimulación emocional. Por ejemplo, no hay miradas, no hay contacto físico, no hay escuchar la voz,
no es sentir esta calidez, el sentirte protegido, cobijado, el sentirte dentro de una comunidad. Eso no te lo da la parte de las redes sociales, a pesar de que tengas 400,000, 2,000 amigos en tal red social. O sea, no existe eso. No existe esta parte del consuelo, de, de la parte de la respuesta emocional, de ver reír al otro, llorar al otro, del sentirte amado. O sea, porque lo único que nos están dando son estímulos visuales, estímulos, pero eso no genera una respuesta emocional, ¿entiendes? No, qué barbaridad, Jesús. Mira que nos estás dejando con mucha claridad en unos puntos y hace rato que hablabas de qué tan alta nos dejan la vara nuestros papás o nuestros educadores. Pues sí, la verdad es de que queda alta con todas estas pues enseñanzas que nos estás dando, porque pues lo que decíamos, ¿no? Al principio nos quejamos, es que nadie sabe ser padres, nadie sabe ser mamá, ¿no? Pero pues es que ahora sí no es excusa. Tenemos pues precisamente hasta el hecho de la inteligencia artificial y obviamente no para utilizarla como la verdad absoluta. No, pero sí para llegarnos, por ejemplo, de documentos o de pues contenido de personas que sabemos y que conocemos como pues de mucha confianza, ¿no? Psicólogos reconocidos, por ejemplo, yo siempre les invito pues a que vean precisamente, ¿no? Creciendo Contigo Mujer, esta plataforma con contenido además católico, ¿no? Entonces, pues precisamente la tecnología nos facilita muchas cosas, ¿no? Pero mira, hace rato que me quejaba yo acerca de lo que te decía, ¿no? Cuando me dijeron, no, que ya las mujeres sacerdotisas, ¿no? Y que yo les decía, por favor, ya no nos carguen más a las mujeres. O sea, ya nos hicieron salirnos de casa, donde pues qué padre que podamos explotar nuestras capacidades en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, pero muchas de nosotras, sobre todo, pues no me dejarán mentir, las mamás, de verdad es que si nosotros lo pusiéramos en una balanza y si en algún momento alguien te dijera es que tienes que elegir, ¿no? Entre solamente quédate en la casa con tus hijos o solamente trabajas, híjoles, sin lugar a dudas nos quedábamos en el totalmente con los hijos, ¿no? No un solamente, un totalmente con ellos, ¿no? Y mira que por supuesto que también de niña soñábamos con ser, digo yo, secretaria general de la ONU o irte de misión a Marte, ¿no? Sí, por supuesto, y por supuesto que las mujeres tenemos la capacidad de eso, pero en nuestra esencia, el poder dedicarnos a algo que nosotros amamos tan profundamente como nuestros hijos, pues es una bendición. Pero fíjate, Jesús, lamentablemente, fíjate, el magisterio de la Iglesia Católica, pues reconoce obviamente que el trabajo enriquece la dignidad humana, ¿no? Pero muchas madres, como te decía, salimos a trabajar y la verdad sufrimos por falta de tiempo. Entonces, psicológicamente, ¿cómo podemos transitar las mujeres, sobre todo las trabajadoras, de la culpa a la eficacia afectiva, asegurando que los pocos momentos diarios compartidos pues se conviertan en estos vínculos de apego seguro y de tiempo de verdadera calidad? Y digo, las mujeres que salimos a trabajar, porque la verdad es que en casa las mujeres trabajamos siempre, siendo honestos. Claro. Wow. La culpa. Creo que la culpa es algo que tenemos que desechar. La culpa va ligado a esta parte de la autoexigencia, la perfección, la idealización. O sea, es que tal fulana es mamá empresaria y siempre que va a las reuniones de padres de familia tal vez va impecable. ¿Cómo le hace, no? O sea, ¿cómo le hace? Y vemos a tales artistas, tales de personas famosas y decimos, Dios mío, ¿no? O sea, ¿soy yo acaso la persona, no? O sea, no, son otras condiciones también. A veces no entendemos las condiciones en las que viven, pueden ser más favorables, menos favorables, no lo sabemos, pero algo que tenemos que quitarnos es la culpa y la definición del perfeccionismo, ¿vale? De que vamos a cometer muchos errores hasta su servidor siendo papás, lo vamos a cometer. Pero aquí no nos vamos a detener por no tener un manual. Como les decía yo, la iglesia es muy rica
para explicar diversos temas, ¿no? La parte de la antropología teológica católica creo que explica mucho esto. Entonces, quien realmente quiere adoptar su misión, quien realmente quiere asumir su vocación, se empapa, se empapa. Pero la mayoría de nosotros es más fácil lavarnos la mano y echarle la culpa a medio mundo y que asumir lo propio, ¿no? Entonces, aquí yo les diría esto, tenemos que, quitarnos de esta parte de la autoexigencia para ser buenos padres, buenas madres. Quitémonos de esta idea, porque vamos a cometer muchos errores. Ahora bien, no es maximizar las horas, es maximizar el encuentro. ¿Me entiendes? Es distinto. Es aquí, muchos dicen, ¿cómo maximizo mi tiempo para estar con mis hijos si tengo trabajo, tengo esto, tengo el otro? Bla, bla, bla? No es que necesites maximizar el tiempo, necesitas maximizar tu encuentro con tu hijo, que exista una presencia plena, lo decíamos hace rato, ¿no? Si 15, media hora después de trabajar le dedicas a tu hijo, que sea pleno, media hora, sin celular, sin estar contestando un mensaje, un WhatsApp, lo que sea, sin postear nada, creo que hace pleno este encuentro y lo hace realmente un encuentro de calidad y no en cantidad. Puedes tú tener 24 horas, 48, 3 días de descanso a la semana, pero si entre esos 3 días no tuviste un encuentro pleno con tu hijo, de nada sirve las 60 horas o las 24, 48 horas que tuviste, ¿no? Entonces aquí debe existir una existencia plena, ¿no? Cuando regresamos del trabajo, yo les digo, generen un ritual de encuentro, un abrazo, un saludo especial, un esto, un el otro, no sé, una dinámica que tengan ustedes entre familia, pero nada más llegamos, botamos la mochila, la bolsa y me siento, ¿no? Y ya vengo cansado, ya todos guarden silencio. O sea, como que papá, mamá fueron a trabajar, ¿por quiénes? Por ustedes. Todavía los hacemos culpables y responsables de esto, ¿no? Entonces, por ahí creo que es empezar a descomponer esto. Debe existir una escucha emocional plena en este aspecto, ¿no? Entonces, creo que aquí reconocer a nuestros hijos le da el saberse identificados, le da esa sensación de existencia, porque muchos de los niños, decía San Juan Bosco, los niños no solamente se deben de saber amados, o sea, no solamente deben escuchar que los aman, sino deben de sentirse amados, que es distinto, ¿no? Totalmente. Jesús, fíjate que tenemos algunos mensajitos aquí en Facebook. Dice Cari Hop, ¿cómo podemos generar espacios sanos y de convivencia a nuestros hijos con sus pares cuando la mayoría tienen amistades cibernéticas? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón, otra vez. No te escuché. ¿Cómo podemos generar espacios sanos y de convivencia a nuestros hijos con sus pares, ¿no? Niños de su edad, cuando la mayoría tienen amistades cibernéticas? Ah, ok. Vamos a lo mismo. La cuestión del contexto, ¿no? Hoy en día existen diversas plataformas de juegos en línea y muchos niños interactúan lastimosamente más en estas comunidades virtuales que en una cuestión personal. Creo aquí sería bueno adecuarnos, o sea, tampoco es satanizar, porque también el niño pierde la confianza con nosotros, pero hay que integrarse como papá, o sea, tenemos que aprender a guiar, tenemos que aprender a escuchar lo que les decía yo, ¿no? Ahorita a orientar, a ver, existen las condiciones para que esto suceda, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Me entienden? Puede ser un capricho del niño, puede ser una necesidad realmente del niño, le está costando trabajo interactuar, digamos, socialmente, físicamente, ahora bien, esta se está presentando como una opción, ok, cuidar todos estos aspectos, por eso les decía yo, aquí no existen recetas de cocina, pero si vamos a generar esto, bueno, tenemos que generar llamemos así, ser precavidos, ¿no? Ser precavidos. ¿Cuántos pederastas no hay en estas plataformas? ¿No? Y han ocupado estas plataformas para pues en este caso, hurtar a las víctimas de esto y el otro, generar algún tipo de daño. Entonces, yo les diría ahí, en esa confianza, en esa orientación, ahí con sus hijos, pues
generen las condiciones, a ver, tal vez no en casa, porque muchos es de llevar todos a casa, no, hay que también tener cuidado a quién llevamos a casa, porque es abrirle la puerta a nuestra identidad, intimidad, perdón. Entonces, si va a ser un parque bajo el cuidado de nosotros, un centro comercial bajo esto, lo otro, aquello, pum, pum, generar las condiciones. Sin embargo, les digo, esas serían condiciones muy, muy críticas de que niños que realmente les cuesta generar un vínculo de persona a persona, el por qué lo vamos a hacer, esto, aquello. Yo apostaría más porque fuesen en cuestiones vivenciales. Ahora me dicen, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un niño sea más sociable? Bueno, teniéndolo en casa todo el día, nunca lo va a hacer. ¿Entiendes? Pregúntenle al niño, ¿y qué te gustan? ¿Quieres ir a fútbol, natación, esto, el otro, aquello? Que empieza a conocer e interactuarse. Existe algo que se llama adaptación en el desarrollo del niño, pero nosotros queremos que todo se resuelva al primer segundo, al primer día, al segundo no, y a veces lleva un proceso. Entonces, tal vez la primera semana ni siquiera le hable a nadie, pero la segunda, la propia necesidad de adaptarse, de interactuarse, la tercera, la cuarta, empieza a generar un vínculo. Y cuando se empieza a generar el vínculo, ahí se abre una brecha y ahí se puede entrar. Entonces, podemos hacer eso, podemos nosotros también romper nuestra propia rutina, ir a parques, irnos de picnic, empezar a jugar esto y el otro. O sea, muchas veces nosotros no nos queremos salir también de nuestro estado de confort. Y como padres es necesario a veces salirse, generar las condiciones, vuelvo a lo mismo, conforme a nuestras propias capacidades, media hora, una hora, o sea, tampoco es irnos todo el día, ¿no? Oye, pues muchas gracias. Por aquí tenemos más preguntas. Angie López, ¿qué valores, enseñanzas o guías debemos transmitir a nuestros hijos para evitar que sean niños que hacen bullying o que les hagan a ellos bullying? Ok, primero que nada, creo que sirve mucho que el niño interactúe con distintas personas, hasta con animalitos, plantas, o sea, el propio respeto. Pero el respeto no se aprende solamente en hablar, en la cuestión de ama, respeta, cuídate, ¿no? O sea, tiene que ir siempre a la praxis, a la propia práctica, a la propia, el hecho de experimentar. Entonces, para no hacer, siempre es bueno que el niño genere vínculos, que jueguen demasiado. A ver, yo siempre le digo a los papás, necesita el niño salirse de su entorno, que a veces es nada más casa, unos primitos, y empezar a jugar en el entorno, en el exterior. ¿Por qué? Porque así sean las atrapadas en la calle, existen reglas que si no las respetan, los demás niños la aíslan, ¿eh? Y entonces es ahí donde empieza esta cuestión de interacción social. Entonces es importante llevar al niño a experimentar eso, a hacerlo praxis, pues hacerlo práctico. Generar un vínculo con una mascota siempre es buenísimo, pero sobre todo hacerle ver y hacerle saber quién es él. Soy Juanito, tienes 9 años, qué te gusta, qué no te gusta, empezar a identificar. Y así también enseñarle que existen personas que tal vez no tienen los mismos gustos, que son diferentes a nosotros, que tal vez ven el mundo de manera distinta, y aún así, digamos, debemos de conciliar ese respeto y sobre todo tener la idea de que podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. ¿Entiendes? O sea, eso creo que es importante porque creemos que todos debemos de tener la misma sintonía y la misma idea. Entonces la propia interacción ayuda demasiado a salirse de esa burbujita. Sin tantas palabras, siempre es mejor que el niño experimente. Muy bien, Jesús. También Cari Hop nos pregunta, ¿qué pueden recomendar a madres que tienen que formar hijos y más en la etapa de la adolescencia sin la presencia del padre? ¿Cómo manejar esa maternidad teniendo además que paternar? Wow. Miren, yo les digo a muchos, ¿no? A muchas pláticas que me toca acompañar. A ver, un paciente a veces llega porque está viviendo una separación y tal vez es el punto central de hoy, de toda la situación. Sin embargo, alrededor de ello tiene problemas económicos, deudas,
ya lo corrieron del trabajo, debe 4 rentas, debe eso, pum, 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 pum. Entonces, por más que queramos atender ese problema, lo demás no lo suelta y ahí está, ¿no? En un bucle, un bucle, un bucle. Entonces, aquí es mirarse primero a uno. Para los que han tenido la experiencia de viajar en el avión, la azafata siempre nos dice, ¿no? A ver, primero adultos, pónganse la mascarilla y ya después ayuden a los niños a ponerse. ¿Qué hacemos nosotros? Pues se lo ponemos primero a los niños, ¿no? Y entre que estamos ahí vueltas de esto y el otro, eh, pues ya nos faltó oxígeno, nos desmayamos y también los niños ya no alcanzaron a ponérselo, bla, bla, bla. Aquí es importante para ella, en esta pregunta muy particular, que se atienda, que se atienda a ella. Para empezar, primero con el chico, es necesario que te atiendas tú. No puedes partir del chico para llegar a ti, porque reconociéndote, conociéndote esto y el otro, si tú eres luz, vas a generar luz en tu hijo. Ay, Jesús, pues muchísimas gracias. No sé si tengas algún mensajito final. Mira que se nos va rapidísimo el tiempo cada que nos acompañas, Jesús. Gracias, gracias. Más que nada, recuerden que, como les decía yo y vengo repitiendo siempre, no existen recetas de cocina y para partir a esa sanidad es importante iniciar con ustedes. Si ustedes están bien, los hijos van a estar bien. Muchos de los problemas que tienen los hijos nace de la historia individual, ya sea en pareja o en este caso las mamás que son solteras, padres solteros, esto. Entonces tienen que priorizarse para que después prioricen a sus hijos. Estando bien ustedes, créanme que lo demás se empieza a acomodar. Entonces, ese es el secreto de esa estabilidad que tanto buscamos. Pues Jesús, fíjate, hoy la verdad es de que nos vamos con el corazón lleno de esperanza, por supuesto las manos cargadas de herramientas valiosas, eso es algo muy interesante y cosa que te agradecemos mucho, Jesús, porque la verdad nos ayudas a comprender que ante estos desafíos, incluso de la era digital, de esta hiperestimulación, también de estas corrientes que luego confunden a nuestros hijos, pues la respuesta, por supuesto, no está en el miedo, no está en el aislamiento, sino en una presencia amorosa, en una coherencia de vida, pues también en una firmeza amorosa guiada también e iluminada por la fe. Pues te agradecemos mucho, Jesús, que hayas podido estar con nosotros. Primeramente, Dios, pronto vuelvas a estar, tanto para continuar este tema, ¿no? De esta paternidad asertiva, como también por ahí para poder abordar, pues, a otro gran miembro de la familia, que es el papá, ¿no? Con el favor de Okay. Dios. Jesús, que puedas estar con nosotros. Te agradecemos mucho y pues muchas gracias a todos amigos que han estado en este programa, Nuestra Fe Católica, en esta plataforma Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Muchísimas gracias. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana, aquí a las 6 de la tarde, en lunes, en Nuestra Fe Católica. Hasta pronto.